Muy bien, vamos a continuar con las funciones. Dentro de las funciones recordemos la clasificación que es de acuerdo al tipo, y de acuerdo al tipo se clasifican en dos grandes grupos que son polinomiales y trascendentes. Dentro de las polinomiales vamos a tener las funciones ¿cuáles? Función constante, función lineal, función cuadrática, función cúbica y cuártica principalmente. Hoy vamos a iniciar por la primera, que es dentro de las polinomiales, tenemos dentro de las polinomiales, tenemos las algebraicas, y dentro de las algebraicas, la primera, que es la constante, es la que vamos a ver el día de hoy. Entonces, la función constante. Esta información también la podemos consultar en nuestro libro de matemáticas simplificadas, en el capítulo de cálculo diferencial integral, en el tema en el subtema de algunos tipos de funciones, y el subtema es función constante. Por lo tanto, entonces, vamos a definir qué es la función constante. F de x es igual a k. Esta es la fórmula general para las funciones constantes, donde k pertenece a un número real. Estas funciones van a ser son una recta paralela al eje X, que van a cortar el eje Y. ¿En qué número? En el valor que me indique la función, en el valor de k. Son las funciones más simples que pueden existir, por eso es que iniciamos por esto. Recuerden que siempre iniciamos por lo más sencillo. ¿Cómo va a ser el comportamiento del dominio y del rango de esta función? De la siguiente manera. Son las fórmulas generales para todas las funciones constantes. Entonces, el dominio de la función va a estar definido ¿por quién? Por todos los números reales. O si nosotros queremos escribir esto en un intervalo, lo vamos a escribir que el dominio es igual desde menos infinito hasta el infinito. Esto y esto es exactamente lo mismo. Todos los números reales, o desde menos infinito hasta infinito. ¿Qué números hay aquí? Todos. Y esto me indica también todos los números que existen. Este es entonces el dominio para todas las funciones constantes. El rango de la función va a estar definido ¿por quién? El rango entonces va a ser igual al valor de la constante. Nótese que aquí estamos usando otros símbolos matemáticos que son las llaves. ¿Cuándo utilizamos las llaves? Cuando hablamos de un valor único. Aquí usamos corchete o paréntesis, corchete o diferentes combinaciones cuando es un intervalo, una serie de números. ¿Cuándo vamos a hacer esto? Cuando sea nada más un número o varios números. Si yo pongo entonces 4, 5 y 8, ¿esto qué significa? Que solo son estos números. Solo el 4, solo el 5 y solo el 8. No los demás números, ningún otro número más que este. Esto no significa que es desde el 4 al 8, no. Solamente el 4, el 5 y el 8. ¿Cuántos números hay aquí? Solamente hay 3. Aquí solo hay 3 números. Que es diferente. Incluso, a ver, vamos a hacer esto. Esto es diferente a esto.
¿Cuántos números hay aquí? No lo sé, hay una gran cantidad de números. ¿Cuáles? Desde el 4 hasta el 8, donde el 4 y el 8 no se incluyen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son paréntesis. ¿Cuántos números hay aquí? Solo hay dos. ¿Cuáles? El 4 y el 8. ¿Cómo lo sé? Porque me lo está indicando las llaves. Las llaves me indican solamente esos números. Y en este caso, si lo ponemos así, ¿cuáles números son? Únicamente el 4. Por lo tanto, entonces, debemos de comprender qué es lo que significa estas llaves. El rango, entonces, de la función va a estar definido única y exclusivamente por el valor de k. Y el valor de k, ¿de dónde viene? De la función original. El ejemplo de la función que nos estén dando. Ejemplo. F de x igual a menos 3. Esta es una función constante. ¿Por qué es constante? Porque no tiene ninguna letra. Esto entonces se parece a esto, ¿verdad? Donde k va a ser el número. No hay letras, no hay nada. Nada más va a haber simplemente un número. Positivo, negativo, fracción, decimal, lo que ustedes quieran, pero solamente un número. Por lo tanto, ¿cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio para esta función? El dominio entonces de la función va a ser ¿cuál? Menos infinito, coma, infinito. Siempre es este. ¿Por qué? Así me lo dice la definición. Además es una línea recta. Todas las líneas rectas, el dominio es menos infinito, coma, infinito. Hay que irnos aprendiendo ya desde este momento esas características para cada una de las funciones que vamos a ir viendo. Todas las funciones, repito, entonces, constantes, el dominio siempre es este, independientemente de lo que tenga aquí. El número que tenga aquí, independientemente de eso, su dominio siempre es este. ¿Y cuál va a ser el rango para esta función? El rango sí hay que tener cuidado, porque el rango no es el mismo para las diferentes funciones. Eso va a depender de quién, del valor de k, ¿verdad? El rango de la función es el valor que tenga aquí. Entonces, vamos a abrir la llave. ¿Y cuál es el valor del rango? K. ¿Y K vale cuánto? Menos 3. Entonces el rango solamente es 3. Esto significa solamente o únicamente 3. Por lo cual entonces, en resumen, el dominio de la función es menos infinito, coma infinito, y el rango de la función es únicamente el menos 3. Para hacer el gráfico, esto no es necesario ni siquiera usar el programa de GeoGebra. El programa de GeoGebra nos va a servir cuando sean funciones más sofisticadas. Para estos casos, la idea es que vayamos aprendiendo cómo es que tenemos que hacer las cosas para no estar dependiendo de aparatos electrónicos o computacionales para hacer gráficos. ¿Y cómo va a ser este gráfico? Si yo sé que esto es una función constante, es una línea recta. Es una línea recta que va a ser horizontal, paralela al eje X, es decir, va a estar acostada, y por dónde y en qué posición va a cortar el eje Y, en la posición número 3, que me indique esto. Entonces, en el menos 3, en Y, ¿dónde está el menos 3? Pues sería aquí. Ahí está el menos 3. Si damos por entendido que cada división es 1, aquí va a ser nuestro línea recta. Este es el gráfico para esta función. F de x igual a menos 3. La función es una línea recta paralela al eje x que pasa por la posición número 3, me lo define esto. ¿Cuál es su dominio? Menos infinito, coma, menos infinito. Siempre que le doy una posición en x, voy a encontrar un punto en el gráfico.
pero no es así cuando busco en el eje Y. Por ejemplo, en el 1 hay gráfico, no. En el -2 hay gráfico, no. ¿Dónde hay gráfico solamente? En el 3, nada más, en el 3 en Y, que es el rango. Por eso es únicamente el 3, es una línea horizontal. Esa es la característica de las funciones constantes. Y así pudiéramos hacer 1000 ejemplos de funciones constantes y siempre vamos a utilizar el mismo conocimiento. Por ejemplo, ahorita se me ocurre 4, f de x igual a 4. ¿Cuál es su dominio? Su dominio es menos infinito, coma infinito. ¿Por qué? Es una función constante y las funciones constantes siempre es el mismo dominio. ¿Cuál va a ser el rango de la función? El rango de la función va a ser únicamente el 4. ¿Por qué? Porque así me lo dice la definición. ¿Cuál va a ser el gráfico? Va a ser una línea entonces horizontal que va a pasar por la posición número 4 en Y. Busco la posición número 4 en Y y sería esta. Esta sería la función f de x igual a 4. Una línea horizontal paralela al eje x que pasa por la posición número 4, donde su dominio y su rango está definido de acuerdo a su concepto principal, que es lo que tenemos aquí. Por mencionar otro y ya para concluir, f de x igual a, no sé, 1/2, 3/2. Es exactamente lo mismo. Sigue siendo una función constante. ¿Por qué? Porque no hay literal, no hay letra. Es un solo número. ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? El dominio va a ser menos infinito, coma infinito. ¿Por qué lo sé? Porque si es una función constante, su dominio siempre es el mismo. Y el rango de esta función, el rango va a depender del valor de esa constante. Y el rango entonces es 3/2. Únicamente el 3/2. ¿Cómo grafico esto? Bueno, hay que localizar el 3/2. Aquí sí conviene convertirlo a un decimal. 3/2 entre 2, pues es 1.5, ¿verdad? Ubico el 1.5, sería en esta posición. Y en esa posición trazo una línea horizontal paralela al eje X en la posición 1.5, positivo. Y aquí trazo mi línea. Por lo tanto, esto sería f de x igual a 3/2, donde su rango y su dominio están definidos por el concepto original, donde definimos las características para esta función. Entonces, esto es la función constante.